horizontal, en donde la parte superior, acordémonos, se llama ¿qué? Numerador, ¿cierto? Y la parte inferior, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Denominador. ¿Listo? La parte superior se llama numerador y la parte inferior se llama denominador. ¿Hasta ahí bien? Listo, muy bien. Numerador y la parte de abajo se llama denominador. Entonces, básicamente, lo que me indica un número fraccionario es que una unidad se parte en ciertas partes y que se van a tomar de esa unidad que está partida o está dividida, se van a tomar ciertas partes de esa unidad. Vamos a revisar. ¿Cierto? Entonces, acordémonos que el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? El denominador siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué razón? Porque si ustedes, yo ya les había dicho la clase pasada, si ustedes dividen cualquier número donde el numerito de abajo sea 0, básicamente les va a dar algo que se llama indeterminado. Les va a dar algo que se llama indeterminación. Entonces, vamos a revisar. Vamos a explicar cómo era una fracción. Nos vamos a acordar. Dime, Juan. Profe, no soy Juan, soy Dana. Ah, perdón, Dana. Hola, Dana. Listo. Digamos que aquí tenemos la profesora, los invitó a comer pizza, pero la profesora, como es elitista, invitó a comer pizza solamente a 3 personas. ¿A quién cree que invité a comer pizza de ustedes? ¿A quién? A los que participan, profe. A los que participan. Tienes toda la razón. Lógicamente, cuando uno compra una pizza en todo lado, la parten en cuántas partes, en 8, ¿no? Para que quede grande. En 8, sí, profe, también tiene que ¿sí? depender de la cantidad que la persona pida, porque pueden ser Juan, más medias. adelante, déjame explicar. Juan Manuel Melo, a mí me aparece uno que se llama Juan Manuel Melo. ¿Ese Juan Manuel Melo es Juan, el que conocemos, o es otro Juan? Es otro Juan que está molestando desde hace rato, profesor. Bueno, entonces, por favor, escriben. Juan Manuel Melo es el que conocemos y el que solo esté como Juan Manuel sí es el infiltrado. Ah, bueno, Juan Manuel Melo sí es el que conocemos, listo. Entonces, como les estaba diciendo, la profesora les invitó a comer una pizza y el pizzero la partió en 8 partes, ¿cierto? Esta pizza inicial, antes de partirla, sería ¿qué? ¿Cuántas pizzas tenemos en este momento? ¿Cuántas pizzas le invitó la profesora a usted? Una. Esa sería la unidad. La pizza sería la ¿qué? La unidad. Cuando nosotros dividimos la unidad en partes, ahí es cuando estamos formando una ¿qué? Fracción. Una fracción. Muy bien, Juan Pablo. Una fracción. Cuando dividimos la unidad en partes, estamos formando una fracción. En este caso, el pizzero llegó y dividió esta pizza en partes. ¿En cuántas partes? En 8 partes. En 8. En 8 partes. Listo. Como la profesora es elitista. Desactiva. Listo, ya. Como en este caso el pizzero nos partió la pizza en 8 partes, ¿cierto? Entonces, hasta este momento tenemos 8 de 8, ¿cierto? 8 partes. Esa sería nuestra unidad. Y si ustedes dividen 8 dividido entre 8, ¿cuánto nos da? 8 de 8, ¿cuánto sería si hiciéramos la división? A cada uno le toca 8 pesos. No. 1, muy bien. Eso es lo que estoy diciendo. En este caso, la unidad que está repartida, cuando nosotros tenemos toda la totalidad de partes de esa unidad dividida, básicamente nos tiene que dar la unidad, ¿no? O sea, si tenemos 8 de 8 partes, que todavía no le hemos repartido a nadie, básicamente el resultado de esa división nos tiene que dar 1, ¿no? Porque todavía tenemos completamente la unidad. Hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora, la profesora le da a los que participan. Por ejemplo, aquí está, ¿quién? Dana. ¿Quién más participa? Le da un pedacito a quién? A Juan Manuel Candil, por ejemplo. Y aquí uno a Juan Pablo Pinzón, acá. Las partes que repartió la profesora de totalidad de la fracción, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? 3. O sea que de 8 partes, ¿cuántas repartió la profesora? 3, muy bien. O sea que, ¿cómo lo representaríamos en una fracción? ¿3 de qué? 3 de 8. Es que tenía problemas de muy wifi. bien. 3 de 8, no te preocupes. 3 de 8, muy bien.
¿Cuántas partes la profesora glotona se va a comer? 5. ¿5 de qué? De 8. 5 de 8. Y cuando ustedes reparten, cuando ustedes tienen esta fracción, la suma de lo que repartió y lo que le sobra, ¿cuánto les tiene que dar? 8 de 8. 8 de 8. Entonces, repito, ¿cuál es el concepto básico de una fracción? Es cuando usted divide una unidad en partes iguales y toma partes de esa división. Eso es una fracción. En este caso, existen 3 tipos de fracciones. ¿Quién me dice una de ellas? ¿Fracciones qué? Existen 3 tipos de fracciones. Bueno, realmente existen 2, sino que la segunda, bueno, sí, existen 3 tipos de fracciones. Voy a explicar la unitaria. ¿Cuál sería la primera? ¿Fracciones de qué tipo? ¿Quién me dice? ¿Enteras? No. Existen 3 tipos de fracciones. Propias. 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 Impropias. Y unitarias. Impropias y unitarias. Esas son las 3 tipos de fracciones que existen. Repito, fracciones propias, impropias y unitarias. ¿Listo? Vamos a revisar primero las fracciones propias. Fracciones unitarias. Las fracciones propias son las que el denominador es mayor que el numerador. O sea, en este caso, vamos a determinar primero qué es numerador y qué es denominador para que lo tengamos claro. ¿Numerador para ustedes qué es? ¿Quién me dice? ¿Numerador para ustedes qué es? El número... ¿Cuántas piezas se tomaron? ¿Cuántas? Sí, ¿cuántas fracciones hay? El número de partes en que se dividió la unidad, ¿no? De partes en que se dividió la unidad. Y ahora sí. Ah, no, perdón, eso es denominador. Discúlpame. Denominador. Denominador. Ahora sí, numerador, disculpen, sí. Denominador. Numerador es lo que ustedes dijeron, ¿no? Las partes que se tomaron. Las partes que se tomaron, ¿no? Eso sería numerador, si ustedes tienen toda la razón. Numerador son las partes que se toman de esa división. Que se toman de esa división. Coloquemos las partes que se toman y ya. Listo, un concepto más fácil. Listo, jóvenes, fracciones propias. Para ustedes, ¿qué son fracciones propias? ¿Qué son fracciones propias, jóvenes? Es, ¿Qué son fracciones propias? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿que puede terminar en un número entero? No. No, profe, me rindo. Ya dije muchas cosas. Fracciones propias. Donde el numerador puede ser igual al denominador. Eso serían unitarias. Eso serían las unitarias. Donde el numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor. Perdón. Estoy confundido, estoy enredada. Al contrario. Cuando el denominador es mayor que el numerador. Que el numerador. O sea, básicamente cuando la fracción, si usted llegara a hacer la división, no pasa de 1. Cuando la fracción jamás va a pasar de 1. Cuando ustedes hacen la división y expresan el número en decimal, jamás va a pasar de 1. Ya les digo cuál es el ejemplo de una fracción propia. Un ejemplo. Si ustedes tienen esto, ¿listo? Si ustedes tienen esto, por ejemplo. Ejemplo. Acá. Un medio. ¿El numerador cuál es? 1. El denominador es 2. El de abajo, que es el denominador, es más grande que el numerador. O sea, esa fracción, si ustedes hacen la división, les va a dar 0,5. Básicamente, nunca va a pasar de 1 en su parte decimal.
O sea que básicamente una fracción propia, máximo, su máximo valor va a ser ¿cuánto? Va a ser 0,99999. O sea, jamás va a pasar de 1. Eso es una fracción propia. Cuando el denominador es mayor que el numerador. ¿Quién me dice otro ejemplo de una fracción propia? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, porfa? Jóvenes. Profe, no sé cómo decirlo, pero 3 y 6. 3 y 6. Muy bien. 3 sobre 6. Cuando el de abajo es mayor que el de arriba. ¿Y cómo lo vamos a representar gráficamente? Vamos a tener siempre una unidad. Siempre vamos a tener una unidad. Acá vamos a tener una unidad. Y el denominador, ya saben que indican en cuántas partes se divide esa unidad. Entonces, básicamente, yo voy a indicar que esta unidad se reparte en cuántas partes? En 2, ¿cierto? ¿Y cuántas partes se toman de esa unidad, jóvenes? ¿Cuántas partes se tomarían? Una, muy bien. Y así lo representamos gráficamente, en gráfico. Así sería representado en un gráfico la fracción propia. Vamos a hacer el ejemplo que hizo Dana. Señorita María Paula, ¿en cuántas partes tengo que partir esta unidad? Dime, por favor. ¿En cuántas? En 3. No, mi amor. Al contrario. Ah, ¿en 6? En 6, muy bien, en 6. ¿Y cuántas tomas tú de esa unidad? 3. 3, muy bien, 3. Excelente. 3. Aquí sería 3, 4. Listo, aquí sería 6. Repito, y tomamos 6. ¿Listo? Tomamos 3, ya estoy igual que ustedes. Tomamos 3. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo de otra fracción propia. ¿Quién me da otra fracción propia? Michael, dame otra fracción propia, donde el denominador sea más grande que el numerador, por favor. Donde el numerito de abajo sea más grande que el de arriba. Eso es una fracción propia. ¿Cómo, profe? Que no la escuché muy bien. Regálame una fracción propia, donde el denominador sea más grande que el numerador. No sé, 10 y 7. No, al contrario. O bueno, 7 y 10. En este caso, préstame atención. Acuérdate que, mira, en una fracción vas a tener dos partes, numerador y denominador. Numerador es el numerito de arriba, ¿cierto? Y denominador es el numerito de abajo. Cuando yo te estoy hablando de la fracción propia, tiene que ser mayor que el de arriba. O sea, siempre me tienes que colocar el de abajo más grande que el de arriba. ¿Entendiste? Por eso te dije que al revés. Y tú me dijiste 7 arriba y 10 abajo. ¿Por qué razón? Porque el valor en una fracción propia no va a pasar de la unidad. ¿Listo? Entonces me dijiste 7 arriba y 10 abajo. ¿Cierto? 7 arriba y 10 abajo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿cómo sería el gráfico como tal de esta fracción propia? ¿Cuántos cuadritos tendría que yo hacer? ¿Quién me dice? 10. 10. ¿Y cuántos cuadritos yo tengo que tomar? 7. 7. 7, muy bien, muy bien. 7, excelente. Entonces aquí hago 10 cuadritos iguales, acordémonos que tienen que estar divididos de manera equitativa. Aquí sería 1, ¿cierto? Aquí serían 2, ¿cierto? Aquí serían 3, ¿cierto? Aquí serían 4. Ahora los copio. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos voy acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 2. Déjenme un segundito. Serían 4. Falta una línea nada más. Y aquí estaríamos los 10. Listo. Aquí estaríamos los 10. ¿Listo? Aquí ya estarían los 10. Entonces, ¿cuántos tengo que colorear? ¿Quién me dice? 7. 7. Muy bien. Y eso sería una fracción propia. ¿Cómo se representa una fracción propia en la recta numérica?
Vamos a revisar. Primero que todo, lo voy a colocar para un número. Díganme una fracción positiva, por favor, la que ustedes quieran, que lógicamente sea propia, ¿no? Por favor, cualquiera, la que ustedes quieran. Jóvenes, contesten, por favor. ¿Cuál? 4/5. 4/5. Muchas gracias, Julián. 4/5. Excelente, mi amor. 4/5. Ahora vamos a revisar cómo se representa estos 4/5 en la recta numérica. Es positiva, ¿no? ¿Por qué es positiva? Porque no tiene nada, no tiene un menos adelante. Por eso sabemos que es positiva. ¿Cómo la representamos en la recta numérica? Una fracción positiva siempre va a comenzar a partir de la recta numérica. En la recta numérica, acordémonos que ustedes hacían ¿qué? Ustedes hacían en la recta numérica, ¿qué colocaban en la mitad? ¿Quién me dice, por favor? En números enteros, ¿qué colocaban en la mitad? En la recta El 0. numérica. Cero. Gracias, Juan. El 0, muy bien. El 0, entonces lo voy a colocar en la mitad. Pregunta, si la fracción es positiva, yo necesito la parte negativa, ¿ustedes qué dicen? No, señora. No, muy bien, sentido común, no se necesita. Entonces voy a quitar la parte negativa, porque la fracción propia de este ejercicio es positiva. Pues aquí, ¿comenzaría en dónde? Quitando la parte negativa, ¿comenzaría en dónde la recta numérica? ¿En dónde comenzaría? Si quitamos la parte, en 0, muy bien, en 0. ¿Y hasta dónde tiene que llegar si es positiva? En una fracción propia, hasta 1 siempre va a llegar. Siempre va a llegar hasta 1 cuando la fracción es propia. Siempre va a llegar desde 0, en el caso de la positiva, hasta 1. Lógicamente, ahorita que vamos a una negativa, va a llegar hasta dónde? Desde 0 hasta dónde. En el caso de la negativa. -1. Hasta -1, muy bien, Dana, hasta -1. En el caso de la positiva, va a arrancar desde 0 y va a llegar hasta 1. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Cómo se comienza a hacer la recta numérica de una fracción propia positiva? ¿O todo claro? Todo claro. Listo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el gráfico de los cuadritos o en la pizza. Esta unidad, ¿en cuántas partes creen que la debemos repartir? ¿Ustedes qué dicen? 5. En 5, porque eso lo indica el denominador, que es el que divide la unidad en tantas partes como él lo indica. En este caso, como el denominador es 5, dividimos la unidad en 5 partes. Entonces vamos a dividir esa recta numérica en 5 partes. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer mis rayitas bien hermosas. Acá una parte, ¿cierto? 2 partes, ¿cierto? ¿Cuántas nos faltarían? ¿Cuántas llevamos en este momento? 2. 2, muy bien. Aquí serían 3. Excelente. Gracias por estar atenta, Dana. Aquí sería 3. Muy bien. 3, ¿cierto que sí? Aquí sería 3. Nos faltarían 2, ¿cierto? Nos faltarían 2. ¿Por qué razón? Porque son partes, niños, son partes, no líneas. Pilas con eso y para que lo tengan muy claro. Una parte, 2 partes, 3 partes iguales estamos dividiendo en la recta numérica. Y en este caso, la unidad me indica que se repartió en 5 partes. Entonces, en este caso voy a tener acá otra cuarta parte, ¿cierto? Y acá, en este caso, ¿será que hago otra línea o achico la que llega a 1? ¿Ustedes qué dicen? Si yo hago otra línea, ¿cuántas partes me quedarían? ¿Estaría bien? Si yo hago otra línea, ¿estaría bien? ¿O en cuántas partes se dividió, Juan Manuel Candil? Dime. Si yo hago otra línea, ¿estaría bien? ¿O tengo que quitar qué? Estaría bien. ¿Los demás están de acuerdo con Juan Manuel? ¿Quién me dice? Profe, no sobra la raya del 1. No. Profe, no sobra la raya del 1. Dime cuántas partes ven ahí. Pero Valeria, es que el profe Armando me dijo que a las
entregó la luz. Todo el mundo entregó el quiz de los que tenían problemas de conexión. Y pues tú tenías que presentarlo hoy. Dime. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuántas partes ven ahí? ¿Ven una? ¿Ven? Juan, ¿podrías prestar atención, por favor, en vez de estar con el celular porque no me estás prestando atención? Dime cuántas partes ves ahí, Juan Manuel. Porfa. 5. 5 Va a ser partes. 1, 6. 6. Seis. Entonces tú me dijiste que estaba bien así, ahorita. ¿Está bien así? Pues para mí sí, pero si no estoy mal, está mal. Está mal. ¿Por qué Está razón? mal. Porque ¿cuántas partes tenemos que dividir la fracción? En pilas, no son 5 rayitas. Esto estaría mal. Si ustedes cuentan, aquí hay 5 rayitas. Y usted dice, profe, eso está bien, como me lo estaba diciendo Juan Manuel. Pero no, porque lo que ustedes no están dividiendo la recta numérica en rayitas. Están dividiendo la recta numérica en partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estaría mal porque tenemos que dividir solamente la unidad en la recta numérica en 5 partes. Entonces, como lo dijo Julián, que tienes toda la razón, aquí sobraría una. Aquí sobraría una, ¿por qué razón? Porque la recta numérica la tenemos que dividir en 5 partes iguales. En 5 partes iguales. Ahora sí, yo veo 5 partes. ¿Dónde están las 5 partes? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, profe. Tenemos 5 partes. Muy bien. En eso, en lo que me indica el denominador, estaría bien la recta numérica, en 5 partes iguales. Ahora, ¿cuántas partes de esa unidad yo tengo que tomar? ¿Hasta dónde me tiene que llegar la recta numérica de lo que yo tomo? ¿Hasta dónde? ¿Quién me 4. dice? Hasta la cuarta parte. O sea que mi número yo le voy a colocar un puntico acá bien hermoso, acá encima. Le coloco a mi número un puntico bien hermoso en la cuarta parte que está acá y ahí coloco el número que estoy representando en la recta numérica. Ahí coloco 4/5. Ahí colocaría el número de 4/5. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde me quedó en la recta numérica. Si ustedes toman, como es básicamente lo mismo que hicimos arriba, si ustedes revisan, básicamente es como si yo coloreara todo esto y hasta donde sea la cuarta parte, hasta ahí dejo de colorear y ahí es donde se ubica el número en la recta numérica. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? Bueno, Profe, una pregunta: ¿es obligatoria hacer la recta numérica? claro, es obligatorio. Y si quieres opcional. Y bien bonita. Y si tiene colores, para que se saque un 5 tiene que colocarle colores. O si no, no aspiren sacarse 5. Listo, vamos con la parte negativa. Vamos a ver. Ustedes me van a decir qué debo de hacer de primeras. Regálame un número negativo, Loren, porfa, si eres tan amable, nena. ¿Un número negativo? Sí, una fracción negativa. Propia, lógicamente. Propia negativa. Propia negativa. Sí. Menos 5 sobre 8. Muy bien, excelente, mi amor. ¿Por qué razón? Porque el denominador es mayor que el numerador. Por eso sabes que es propia. Listo. 5, el de abajo es mayor que el de arriba. Y es negativa porque le pusiste un menos. Adelante. Profe, ¿y también el denominador se puede poner negativo? No, tengan en cuenta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Una fracción negativa se puede expresar de 3 maneras. Cuando tú pones el menos en el numerador, ¿cierto? Cuando tú pones el menos en la mitad, que también te está indicando que la fracción es impropia, es negativa, o cuando tú pones el menos en el denominador. Básicamente, colocar el menos, tú lo puedes colocar arriba, lo puedes colocar en la mitad o lo puedes colocar abajo. En matemáticas, realmente por estética se pone en el centro, pero realmente lo que te está diciendo es que el numerador es negativo o que el denominador es negativo. Pero tú jamás, si la fracción es negativa, tú jamás vas a poder hacer eso. Ay, profe, entonces yo puedo poner que el de arriba es negativo y que el de abajo también es negativo. No. Ese menos, cuando tú lo vas a pasar en el numerador o en el denominador, lo tienes que colocar solamente o en el numerador o en el denominador. No lo puedes colocar en los dos al mismo tiempo, porque indicaría, más adelante vamos a ver la ley de signos de las fracciones, indicaría que la fracción no es negativa, sino positiva. Porque menos por menos daría más. Más adelante lo voy a explicar cuando veamos los signos de las fracciones. ¿Entendieron?
Listo, entonces es negativo y la coloco en la mitad. Listo, jóvenes. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que preguntar? ¿Qué es lo primero que vamos a trazar? Acordémonos que una recta numérica, acordémonos que venía una recta numérica. Una recta numérica venía así. ¿Qué colocábamos en el centro? Por favor, díganmelo nuevamente. Yo sé que es reiterativo y es tonto a veces. El cero, muy bien. El 0. Muy bien. El 0. El 0. Muy bien. Pregunta, la fracción es negativa. ¿Qué no pongo? ¿La parte de positivo o la parte de negativo? ¿Ustedes qué dicen? En la parte negativa. Negativa. La parte de positivo porque la fracción es negativa, ¿cierto que sí? O sea que va a ir desde 0 y en este caso, como es una fracción propia y no pasa de la unidad, ¿hasta dónde tiene que llegar el otro extremo? ¿Quién me dice, por favor? ¿Hasta dónde? Si el anterior llegó de 0 a 1, en negativo, ¿hasta dónde tiene que llegar, jóvenes? ¿Quién me dice? Hasta 0 8. menos 1. Hasta menos, A menos 1. hasta menos 1, hasta menos 1, hasta menos 1 se hace la recta numérica en una fracción propia. O sea, que va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta menos 1. ¿Hasta ahí bien? Hasta menos 1. ¿Entendido? Ahora sí, vamos de 0 hasta menos 1 en una fracción en una fracción propia negativa. Ahora, ¿quién me dice en cuántas partes tengo que dividir esa unidad que va desde 0 hasta menos 1? En 8. En 8, muy bien, gracias Juan, en 8, tienes toda la razón, la tengo que dividir en 8, entonces vamos a dividirla, pues aquí sería 1, 2, entonces espérense la copio, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, perdón, sí, me faltarían solo 4, ¿cierto? Aquí llevaría 6, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién me dice cuántas me faltarían? 2. ¿Una o dos? 2. Ahí, revisen, ¿cuántas me faltarían? ¿Una o dos? Una. Una, porque si ustedes revisan, mira, ¿cuántas tenemos? Una, acordémonos que no son rayitas, pilas con eso, son partes. Ese es el principal error que uno comete acá, que uno cuenta son las rayitas. No cuenten las rayitas, cuenten las partes. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Ya tenemos 7 partes. Si ustedes contaran las rayitas, aquí llevarían una, aquí llevarían 2, aquí llevarían 3, aquí llevarían 4, aquí llevarían 5 y aquí llevarían 6. Y ahí sí dicen, profe, me faltan 2. No, no porque ustedes no cuentan las rayitas, cuentan son las partes. Y contando las partes, solo me falta una parte. Porque así es como se expresa la fracción. ¿Listo? No me vayan a contar las rayitas. Repito, porque ese es el típico error que uno comete en esto. Que comiencen a contar las rayitas y ustedes no están contando las rayitas. Están contando son las partes de la fracción. ¿Listo? Como cuando dividen la pizza en 8 partes. Ustedes no cuentan las líneas, ustedes cuentan los pedazos en que se dividió. Es exactamente lo mismo. Como lo dijo Juan Manuel, que tiene toda la razón, aquí nos faltan una parte. Nos faltaría un trozo. Entonces acá voy a colocar y hago una rayita porque para que pueda marcar las 8 partes. Muy bien. Fíjense que esto lo hice muy a este lado, creo, muy retirada, muy diferente. Listo, ahora sí. Listo, ahí está bien, ¿cierto? Listo, jóvenes. Entonces, ya lo dividí en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me pueden decir, por favor, hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde coloco mi punto para representar menos 5 octavos? ¿Hasta qué punto? Menos 5 o 5, ¿se diría? En este caso, ustedes cuentan, pregunta. Cuento, digamos, ustedes tienen que contar las partes. Acordémonos que contamos son las partes. Pregunta, ¿estaría bien que yo contara así? Una, porque tiene que ser hasta llegar a 5, ¿cierto? ¿Estaría bien que yo contara 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá? ¿Estaría bien? No, profe, es al contrario. Es al contrario. ¿Dónde tengo que comenzar? ¿Estaría bien que yo contara así? Desde el 0. Muy bien, Julián. Muy bien, excelente.
Lo que acaba de decir Julián tiene toda la razón. Acordémonos que el numerador cuenta cuántas partes yo tomo de la unidad. Entonces, básicamente, yo tengo que contar 1, 2, desde 0, porque es negativo y siempre arranca desde 0, 3, 4 y 5. O sea que mi número iría acá. Mi puntico, ¿dónde lo tengo que colocar? ¿En dónde tengo que colocar mi bello punto? Acá. Entonces, aquí yo tengo que colocar mi puntico y ahí es donde escribo qué número. El número que estoy representando, que sería ¿cuál? Menos 5. Menos 5 octavos. Ese es el número que estoy representando. Ahí tendría que colocar menos 5 octavos. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se representa una fracción impropia en la recta numérica? No, señora. Los demás. Pero lo coloco grande porque la profesora esta clase ha hablado como una loca y no los ha dejado copiar, ¿cierto que sí? Entonces, por favor, copien en los 5 minutos que quedan. El día de mañana comenzamos con las fracciones impropias, cómo se representan en la recta numérica y cómo se convierte una fracción propia. Yo me imagino que en primaria lo vieron. Cómo se representa una fracción propia en número mixto. También. Entonces, copian, por favor. Valeria, no te entendí. No te entendí. O sea, no presentaste el quiz, no lo hiciste o no lo alcanzaste a entregar. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? No, señora. Listo, jóvenes. Entonces ya les mando esa foto para que terminen de copiar. Ya quedan 2 minuticos de clase. Entonces, si alguien tiene alguna duda, mañana me indica. Ya sabemos cómo se representa una fracción propia en gráfico y cómo se representa en la recta numérica. Acordémonos que siempre se divide la unidad en tantas partes como lo indica el denominador y el numerador indica cuántas partes se toman de esa repartición de la unidad. Listo, tanto en la recta numérica como en el gráfico. Listo, jóvenes, que estén muy bien, que tengan un excelente día. La verdad, los lunes son más provechosos porque yo no pierdo tiempo conectándome. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día. Nos vemos, jóvenes, el día de mañana. Chao, profe, chao. Ya les mando la foto para que terminen de copiar. Chao, profe, tan buen día.